o se les está persiguiendo por un delito, es posible que estas personas pueden ser inocentes, y en el caso contrario, igual hay que tratar de asegurar la estabilidad de la persona. ¿Y cuál es el problema? Aquí en Panamá, desde el momento que te reclusan, pero que todavía no se ha decidido qué se va a hacer, si te van a mandar a la cárcel, la cantidad de años, son mandados a la DJ. Este es un lugar que es básicamente un lugar donde te ponen en hacinamiento, donde te ponen en una celda con diferentes reclusos, donde puedes pasar una noche muy mala. Pueden pasar desde violaciones, problemas de salud, problemas de integridad. Entonces esto es básicamente lo que queremos tratar de evitar, y por esto tratar de minimizar el poder. Si bien es cierto, en los dos casos puede que la integridad de la persona se dañe, porque pues siempre va a estar la corrupción, y es algo que muchas veces es difícil de evitar, pero lo que queremos es tratar de minimizar este impacto. ¿Y cómo se puede hacer? De otra manera, tratar de que los mecanismos de las cárceles sean más efectivos. Es decir, sugiriendo medidas prácticas para reducir las poblaciones de las carcelarias de modo significativo. Si logramos que no tantas personas vayan a la cárcel por medida preventiva, o esto es tomando las decisiones, optando por casa por cárcel, se puede minimizar este impacto y se puede hasta bajar el hacinamiento, y así no se den estos conflictos de una manera tan predominante. Usar los ejemplos de otros gobiernos y demostrar de qué modo la justicia restaurativa puede ayudar a reducir las poblaciones carcelarias, esto contribuyendo a lo que dije anteriormente. Y, por supuesto, otorgando diferentes consultas, no optar siempre porque muchas veces se sucede que pues, un político, como acaba de pasar hace poco, con un diputado que lo llevaron iba a ir a declarar, y por corrupción de la misma jueza lo mandó a recluir, y estuvo 2 noches en la DJ. Esto es un suceso muy triste, porque aquí, como lo digo, está en muy malas condiciones. Entonces se podía optar por casa por cárcel, se va a optar que no salir del país, sin embargo no, se optó por la peor. Entonces hay que tratar de cuidar la integridad de la persona, y aunque ya lo dije, en los dos mundos probablemente van a seguir habiendo negligencias, pero el mundo que les estamos ofreciendo es un mundo donde se va a tratar de minimizar este impacto y tratar de cuidar el bienestar de estas personas. ¿Algún punto? Ok, muchas gracias. Listo. Muchísimas gracias. Pasamos ahora al discurso del líder de oposición, recordando que diga el nombre, su pronombre preferido, y si necesita puntos de información por el chat o por audio. ¿Aló? ¿Se escucha bien? Sí. Vale, mi nombre es Guillermo Domínguez, JRH, y los puntos por el chat, porfa. Pronombre preferido, ella. Eso es todo, ¿verdad? Sí. Vale. A tu primera palabra. Empiezo a ver. Ya va, lo siento. Listo. 1, 2, ya. Ok, señores jueces. Dos cosas que voy a rescatar de la primera oradora es la situación que se vive en las cárceles, y le aceptamos que estas situaciones son horribles, no cumplen con las necesidades básicas. Sin embargo, las necesidades básicas que ellos nos plantean no son debidamente las que son clasificadas como necesidades básicas. Vamos a caracterizar necesidades básicas, por ejemplo, comida, un lugar higiénico donde dormir o donde hacer sus quehaceres, servicios hospitalarios que usualmente estas cárceles no los tienen, o todas estas facilidades que son básicas para esta persona para tener una buena calidad de vida. Les aceptamos que en estas cárceles no se ven estas cualidades, y nos da un ejemplo de la DJ, cómo estas personas van a estas cárceles comunales, etcétera, etcétera, pero aún no entiendo por qué me importa tanto la integridad del reo o la integridad de la persona que va presa. Y me menciona también que son medidas efectivas para evitar que personas lo hagan, pero me da un ejemplo de casa por cárcel que en verdad sabemos aquí en Panamá no tienen los resultados que queremos como así, pero igual tomándoles la medida de en qué mundo yo estoy tomando medidas efectivas para que las personas no estén en las cárceles, o para evitar este incremento de las personas, o evitar
el índice de delitos que existe en el país, preferimos negar esa medida y se lo voy a explicar con 2 argumentos seguidos de su análisis. Primero son a ver, ¿dónde está? Sí, son los factores que causan a que alguien cometa un delito. ¿Cómo es esto? ¿Qué razones tiene un delincuente para robar, para mentir, para hacer todas las acciones que los puede llegar a la cárcel? Es necesidad. Es que vemos más probable que una persona pobre de una comunidad que donde de verdad no puede conseguir las facilidades facilidades como una persona con ingresos más altos, tiene mucha más necesidad a robar, a delinquir, a cometer en pandillas, y son más susceptibles a entrar en estas cárceles, o es más fácil para ellos entrar en estas cárceles para hacerlo. Esa es la cuestión, es la necesidad de estas personas. ¿Por qué me estoy enfocando en estas personas? Porque porque viendo a otros delincuentes como narcotraficantes que pueden entrar a esta cárcel y pueden tener un dominio de esto y entra cómo funcionan las cárceles adentro, o a los corruptos que en verdad se les da casa por casa y no necesariamente entran a estas condiciones tan horribles, teniendo en cuenta la necesidad que esta persona. ¿Qué pasa cuando yo tengo una medida de que me impide meterlos a estas... de que me impide meterlos cuando no tengo una medida que no me impide meterlos? Y es que tenemos que saber que el gobierno no tiene no tiene como... no tiene tantas razones por las que mejorar estas cárceles o mejorar ¿Y qué pasa cuando yo no le doy una facilidad a estas personas a darle comida, un lugar higiénico lugar higiénico o necesidades básicas? Es que yo le estoy dando menos razones al pobre, menos razones al delincuente a cometer estos actos para entrar de nuevo en la cárcel. Es que al menos en mi mundo yo les estoy diciendo, es que si tú cometes este crimen, si entras en pandillerismo, si entras en otras cosas, donde yo estoy no te garantiza nada que tú vas a recibir comida, que tú vas a recibir necesidades básicas, que tú vas a recibir agua, etcétera, etcétera. Es que yo les estoy diciendo, estoy tratando de decirles que al momento que yo te agarre preso, al momento que yo te agarre que yo te agarre en la cárcel, vas a pasarla mucho peor que la necesidad que estás pasando afuera de la cárcel. No le estoy garantizando un cuidado bueno en las cárceles, y creemos que eso es bueno porque a pesar de que puede afectar la integridad de esos reos como le importa al gobierno, creemos que es más importante que estas personas tengan al menos un miedo o no tengan incentivos para entrar en esto, porque ya sabemos que va a ser peor que como están afuera. Primero, ¿algún punto de gobierno? ¿No? Vale. Bueno, dime pues. ¿Me lo conseguiste? Punto. Ok, te estás contradiciendo diciendo que en el elitismo las personas van a estar más propensas las personas pobres van a estar más propensas a necesitar ir a la cárcel, pero estás diciendo que las personas después van a tener menos incentivos de ir a la cárcel, pero necesitan ir a la cárcel. En pocas palabras, te estás contradiciendo. Siendo el cosa, ya les he enfocado el modelo en cómo las personas con menos necesidades o las personas en comunidades pobres son más susceptibles a llegar a estas cárceles y cómo tienen la necesidad de hacer esto para llegar a todo esto. Y es que todo esto, el gobierno al implementar esta medida les está quitando el miedo a, por ejemplo, dar un lugar, porque con esta medida yo les estoy diciendo, es que tú no vas a recibir un castigo porque la cárcel de mi gobierno está mal, está jodida, no vas a tener agua, no vas a tener comida, no vas a tener etcétera, etcétera. ¿Dónde está el miedo ahí, señores jueces? No hay, porque actualmente, puntos en los chats, por favor. Porque no se tiene, porque no se tiene una estructuración bien, y las cárceles en verdad no están bien. ¿Qué tan probable es de que estas personas se vayan a estas cárceles y reciban el castigo? Y el segundo argumento, que Bullen se los va a priorizar más, es la retribución a las víctimas. ¿Y qué pasa cuando una víctima de un delincuente o X o Y motivo ve que esta persona no recibe el castigo o no va a la cárcel solo porque
la cárcel no cumple con las necesidades básicas, que pasa en la mayoría de los países latinoamericanos, en la mayoría de los países subdesarrollados, donde el gobierno en verdad no tiene indicios de invertir en esas cárceles y no dar y no dar los sustentos básicos o de higiene, o etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Es más probable que en estos países se aplique mucho más esta medida y que esta medida y se den medidas como menciona gobierno, casa por casa, X, Y, etcétera, etcétera. Pensamos que la retribución a las víctimas es más importante por el backlash que pueda haber cuando esta víctima vea de que el que me hizo daño, el que mató a alguien, el que me robó mi dinero, el que me robó mi comida, etcétera, etcétera, no va a ser castigado porque el gobierno incumple en hacer estas profesionales, medidas básicas, etcétera, etcétera. Y pueden haber dos cosas. Puede que esta persona vea que no hay cambio, o que el gobierno no hace nada, o que la policía no hace nada, y ella misma quiere hacer algo y va a ser en punto de venganza, o Tiempo. listo. Vemos cómo en este lado estamos evitando más. Ya, chao, 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 chao. Muchas gracias, Jiré. Ahora pasamos al segundo orador de la Cámara Alta de Gobierno, recordando el nombre, el pronombre y los puntos de información. Usma GV. Pero lo voy a intentar llamar, no sé qué le pasa. Problemas del internet. Vale. Luis. No sale ¿por qué habla? Luis está en la llamada, pero tiene el audio apagado. Sí. Está en la llamada. Era Luis Ángel. Ok, espérate, tengo que sacar. Un momentito. Luis. No, espérate. Beatriz, agarra a Luis Ángel, por favor, te lo pido. Te lo pido, agárralo. Él va a hablar por mi celular y aquí lo tengo en altavoz para que lo escuchen bien. Está teniendo problemas. ¿Lo escuchan? ¿Habla? ¿Se me escucha? ¿Sí? ¿Escuchan? Sí, yo escucho. ¿Sí se escucha? Perfecto, habla Luis. Recuérdale que nos diga su nombre y su pronombre preferido. Di tu nombre y preferencia de pronombre. Vale, Luis Guerra, él. Sí, voy a pedir que si van a realizar punto de información, digan la palabra punto para poder concedérselo. De todas formas, a mitad de mi intervención voy a estar solicitando. Me avisan cuando pueda empezar. Vale, a tu primera palabra. Señores jueces, desde el gobierno, nosotros les decimos que tenemos dos objetivos en este debate. Primero, salvaguardar la integridad
integridad de las personas y segundo, frenar un poco el abuso del poder, porque tenemos que entender que los sistemas penitenciarios en donde las cárceles no pueden salvaguardar la integridad de las personas surgen precisamente en contextos donde los gobiernos son corruptos y en donde lo que se hace es abuso de poder y se tiende a tergiversar la información y se tiende a tergiversar las decisiones de estas personas, ya sea porque yo me robé una gallina o por si yo estoy traficando cosas. Nosotros consideramos que la medida no solo aplica para narcotraficantes, sino para cualquier otra cosa. Nosotros tenemos que entender algo que ha tergiversado oposición. Hay que tener algo bien claro. Y ellos nos tratan de sacar de debate diciéndonos que las personas no van a tener miedo de cometer crímenes. Hay que entender que la medida dice claramente reclusión. Y algo bien claro en la reclusión es que no se da en cuando yo voy a decir si tú eres culpable o inocente, sino cuando me atrapan en el acto de la medida o en un acto presuncioso o me atrapan en algo que se ve bien sospechoso. Entonces, bajo un criterio de presunción de inocencia, nosotros consideramos que el caso que nos trata de vender oposición no da, porque realmente es un caso en donde estamos precisamente del proceso en donde se va a decidir si es culpable o inocente. Entonces, para resumirle un poco, el caso que nos trata de vender oposición se resume en dos cosas. Primero, nos tratan de justificar que los delincuentes tienen razones de delinquir y segundo, una narrativa falsa en donde nos dicen que las personas o los delincuentes ya no van a tener miedo a la justicia. Primero, sobre su punto sobre los delincuentes no van a tener razones de delinquir. Tenemos que entender, como ya se los dije, el simple hecho de reclusión se da durante el proceso judicial, no cuando yo estoy diciendo que soy culpable o inocente. Hay que entender que eso no da debate y nosotros, al igual que ustedes, estamos de acuerdo que si una persona es culpable y ya está declarado todo esto, debe ir a la cárcel o se tienen que hacer ciertos ajustes dependiendo del caso. Lo que nosotros nos oponemos es que precisamente, o sea, no salvaguardando la opinión de la integridad de las personas se puede atentar contra ellos. Entonces, nos tratan de decir que hay razones para delinquir, pero al mismo tiempo nos dicen que no les importa la integridad de la persona. Señores jueces, nosotros vemos cómo es autocontradictorio el punto en donde nos dicen que tratan de justificar que las personas roban por necesidad. Y nosotros consideramos en ese nicho causal cómo precisamente se deben salvaguardar precisamente la integridad de estas personas pobres. Porque imagínense, ya estas personas están robando porque tienen esta necesidad y encima de eso lo voy a meter en un lugar donde no le van a dar comida. Entonces vemos cómo la integridad de las personas cae de nuestro lado. Es importante porque hasta cierto punto ellos nos tratan de justificar esta conducta criminal, pero es de manera contraproducente porque realmente es una manera de salvaguardar su propia integridad. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque precisamente se debe educar a las personas, pero quizás eso no llegue a este debate y se pueda dar en otros lados. Entonces, segundo, ¿por qué el abuso de poder es importante? Nosotros les explicábamos cómo realmente las personas, por la propia corrupción o por el sistema penitenciario que se da, precisamente esta prescripción o cuando los jueces mandan a ordenar preso a una persona durante el proceso, realmente se da en la mayoría de los casos por sobornos o por cosas así. Sí, se nos puede decir que hay jueces buenos y también hay jueces malos, pero preferimos un mundo en donde podemos evitarnos esos dolores de cabeza en donde las personas son acusadas injustificadamente o se le aplican medidas injustificadamente. Pero antes, ¿alguien tiene un punto? Yo. Sí, te escucho. ¿Cómo es precisamente que la medida que implanta la moción soluciona todos los problemas que tú me estás dando? Es que, vale, señores jueces, tenemos que entender que el problema realmente de la moción no es precisamente si hay muchos delincuentes, si hay mucho delito o no, o tratar de disminuir esas tasas de delito. Lo que realmente nosotros vemos, el verdadero problema de la moción es realmente cómo se da este abuso del poder y cómo mediante ese abuso del poder que se da por medio de jueces corruptos o por huecos legales se atenta con la integridad de las personas. Tenemos que entender que simétricamente en ambos lados de la casa las tasas de delincuencia o la cantidad de delincuentes que se meten presos o que andan sueltos por la calle haciendo lo que les da la gana no da debate y realmente lo que se tiene que discutir es una medida en la que el juez tiende a dar abuso de poder. Entonces, señores jueces, una refuta preventiva que nos pueda tratar de decir es que nos trate de robar nuestra baja
de gobierno es que hay muchas personas inocentes y que realmente por lo general el sistema trata de callar a estas y por lo general favorecen a las personas más ricas o a las personas de alto perfil, llámese políticos corruptos o narcotraficantes. Nosotros tenemos que entender, y se lo dejamos claro desde la alta de gobierno, que realmente esta medida no va a infringir si tú eres un maleante rico o si eres un maleante pobre, sino que va a acatar de manera muy general. Entonces, otras cosas que nos puede tratar de sacar de oposición de debate es cómo esa narrativa de que las personas van a tener miedo a esto. Nosotros tenemos que entender que hay medidas y nosotros consideramos que hay otras medidas que precisamente recluirlas en las cárceles que no hayan calidad de vida, calidad de salvaguardar la integridad de las personas. ¿Cuáles son estas otras medidas? Que si bien es cierto, se nos puede decir que actualmente en el status quo, sí, al igual que hay jueces corruptos, estas medidas como lo puede ser casa por cárcel o que se reporte cada quien a mes si estás preso, lo que nosotros en proceso judicial, nosotros consideramos que al igual que esto, que los jueces corruptos se pueden reformar, en el sentido de que cuál es el problema realmente en donde nosotros empezamos a meter el poco de personas a la cárcel sin salvaguardar la calidad de las personas. El problema con esto es que dañamos la integridad de las personas y realmente la narrativa que se da del lado de la oposición es que realmente no se protegen los derechos de las personas, independientemente si tú seas culpable o inocente. También hace que si tú eres una persona pobre y robaste por necesidad, no se te puede dar otro acceso como lo puede ser servicio comunitario y otras cosas. Entonces, realmente la narrativa que se da del lado de oposición es como realmente el sistema penitenciario no le importa lo que tú haces, no cree en la superación de las personas y realmente lo que nosotros buscamos es salvaguardar todo esto. Por eso estoy orgulloso de proponer. Ya. Te cierro, chao. Muchísimas gracias. Bueno, pasamos a de vuelta la Cámara Alta de Oposición, recordando el nombre, el pronombre y de qué manera quieren los puntos de información. Eduardo Bullen, pronombre indiferente, tanto hace. Y yo voy a querer el punto de información, por favor digan POI porque yo no voy a mirar el chat. Empezando por ahora. Ok, señores jueces, esta casa haría una ley que prohibiría a un juez ordenar la reclusión a una persona, salvo que se certifique que existen condiciones carcelarias dignas para esta. Yo no entiendo la manera que el mundo de gobierno empieza a entender esta moción, pero lo que nosotros entendemos es de que una reclusión a una persona ya es cuando la persona ya es condenada y ya es enviada a una cárcel y que esta cárcel tiene que tener condiciones dignas para este recluso, si no, no va a la cárcel. O podría adoptar medidas alternativas como me dicen, por ejemplo, casa por cárcel. Ahora, señores jueces, vamos a pasar a la construcción de mi caso. Y lo que pasa actualmente es de que entendemos de que ambos mundos no tienen las condiciones ideales en una cárcel. Es decir, que en el mundo de ellos sí existe mejor calidad de vida, sí existe ahora un doctor que te va a atender a la cárcel, sí existe ahora un poquito de comida, pero todavía existe el real problema de las cárceles en Latinoamérica, y es que las cárceles son la escuela del crimen. Lo que digo con la escuela del crimen es que al momento que una persona, un delincuente va a la cárcel, a lo más probable él no va a la cárcel porque es un narcotraficante gigantesco, sino porque robó un pan o robó algo por una necesidad estúpida o por un error tonto. Lo que pasa es que en esa cárcel se le enseñan, en esa cárcel están los criminales mayores, se le enseñan a ese criminal chiquito a decir que, cha, friend, te agarraron ahora, no te van a agarrar en el futuro si tú dices lo que yo hago. Entonces se le enseña a ese criminal chiquito a cómo robar, a cómo hacer más cosas en el mundo del crimen, para cuando que salga, él sea más experiente, por decir así. Y lo que pasa es que en ambos mundos existe eso, pero en el mundo de ellos existe este incentivo que es de que al momento que existe esas condiciones dignas en las cárceles, esas personas que en realidad no es que son extrema pobreza, que no tienen nada de comer, pero que simplemente optan por una opción un poquito más fácil de robar o de
seguir la vida por una manera más fácil y no en realidad ir por el trabajo normal y común, es que ahí se le tiene más incentivo para esas personas ingresar a esas cárceles, señores jueces. Porque, porque ahora acá en Panamá, si yo voy a la caja de seguro social, no me atienden, en realidad tarda mucho, pero ahora si yo voy a una cárcel, yo tengo una condición digna, si yo tengo una enfermedad me van a atender, me van a hacer de todo, y por eso creemos que ahí se encuentran los incentivos para esas personas. Y lo que viene de esos incentivos, tres cosas. Uno, como ya fue explicado, es la más mitigable, que es el aumento del crimen. Pero dos, viene la retribución a la víctima, y tres, el paliativo gubernamental. Y ese paliativo gubernamental, por más que yo creo que el caso de gobierno no encaje muy bien en la moción, sí va a hacer un poquito de clash y engage con lo que ellos nos dicen. Y lo que pasa acá es que en la retribución de la víctima entendemos que al momento que en realidad no existe una recuperación, una rehabilitación del detento en ambos los mundos. Es decir, que la víctima no tiene esa certeza de que la persona que me robó o la persona que mató a mi hijo va a la cárcel, va a volver una persona mejor, sino que la persona que mató a mi hijo va a la cárcel, va a continuar siendo esa mala persona, pero ahora va a tener un poco de regalías y muchos beneficios para sí propio. Creemos que ahí eso afecta el psíquico de esas personas que forman el backbone de la sociedad, es decir, de las personas que trabajan y las personas que sufren la violencia todos los días. Y lo que pasa es que cuando esas personas se sienten de cierta manera robadas o mal identificados o mal con ese sentimiento de venganza no saciado por el gobierno, es el momento en que ocurren protestas, es el momento en que un gobierno, por ejemplo, como de Punto. Brasil, Panamá, etcétera, que ya es muy instable en el mundo actual, es cuando en realidad la cosa se queda peor porque esa población en realidad se queda más vengativa contra esos detentos. Y lo que pasa es que cuando detento ahora salga a la calle, él va a ser, uno, más excluido socialmente y dos, va a ser más excluido socialmente. ¿Quién dijo punto, 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 punto? Yo, Tanto ¿cómo punto. usted considera que ir a la cárcel va a ser un intensivo para estos criminales si actualmente las condiciones en muchas de las cárceles no son para nada sanitarias? Pero es exactamente, porque en tu mundo usted me está diciendo de que, cha, si tú robas algo, tú vas a la cárcel, tú agarras 2 años de prisión máximo, pero tú vas a tener un poco de beneficios allá, entonces yo tengo un incentivo para robar. En mi mundo, si él roba una cosa, él tiene miedo de ir a la cárcel, porque allá uno lo más probable no va a haber comida, no va a haber medicamentos, no va a haber nada, no va a haber regalías, y el mundo va a ser una Pero versión en del mundo este mundo actual, pero mucho más infernal. Ahora, cualquier cosa, manda a Ferdinand a hacer un punto que me gusta sus puntos. Ahora, argumento 2, argumento número 3, en realidad el paliativo gubernamental. Y es que en verdad me pueden venir a la casa baja y decir que lo que ocurre con esos detentos es que existe una pobreza estructural entre las personas y que al momento que existen mejores condiciones, esas personas se van a sentir saciadas por el gobierno. Al momento que se sienten saciadas por el gobierno es en donde no van a cometer crímenes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero creemos que al momento en que el gobierno impone esas medidas de que Chuso, tú vas a tener una mejor vida en la cárcel, es el momento que el gobierno pierde la real intención, que es la rehabilitación de los detentos. Es decir, que al momento que yo estoy dando un paliativo para esas personas, de decir que, cha, tú vas a la cárcel, yo no te tengo que rehabilitar, pero, cha, tú vas a recibir cosas muy cool allá, es donde organizaciones de derechos humanos que dicen de que, cha, los detentos tienen una vida horrible en la cárcel, y por qué tienen una vida horrible en la cárcel, hay que hacer protesta, hay que seguir presionando al gobierno para tener mejores y para que los detentos salgan mejor de esas cárceles. Si el gobierno hace ese tipo de medida, es donde los derechos humanos, los grupos de derechos humanos ya no tienen más ese incentivo de ir y presionar a los gobiernos para que en realidad haya una rehabilitación de verdad de esos detentos, porque ya existe esa condición básica en la cárcel, esta condición de vida mejor. Es decir, que ahora el gobierno puede venir con una narrativa de decir de que el preso no necesita una rehabilitación porque ya tiene una condición digna en las cárceles y la reclusión es el único punishment que esas personas necesitan tener. Y es ahí en verdad donde se pierde la fuerza en la lucha por la rehabilitación y por ir por la real causa para en verdad mejorar la sociedad. Por eso, señores jueces, nosotros creemos que nuestro caso es mucho más ido con la moción, es mucho más enfocado con el real punto de la moción y por eso yo estoy orgulloso en oponer.
Muchísimas gracias. Ahora pasamos al debate en bajas. Al extensionista de gobierno, pues lo llamamos recordando nombre, pronombre y como desea los puntos de información. Buenas, ¿se me escucha? Sí, escúchame. Ok, señores jueces, yo voy a empezar por lo que viene siendo el término de la necesidad de las cárceles y por qué más que un castigo se necesita. Voy a mencionar los 3 puntos: reintegro a la sociedad y retribución a la víctima. Voy a tomar el punto de ellos y los voy a flipear para nuestro lado y les voy a explicar cómo funciona más de nuestro lado que el de ellos, a pesar de que en ellos se ve más. Bien, empezando por el reintegro. ¿Cómo? Nosotros en las cárceles, como dijo en mi cámara, tenemos sobrepoblación, poca sanidad, alta violencia y un sistema corrupto. Nosotros queremos certificar que mi recluso no sea víctima de lo que es mencionar de las bandas, no sea víctima, no esté rodeado de prevención de enfermedades, poca higiene y vea un mal funcionamiento de la ley. Quiero que él vea cómo, a pesar de sus errores, él tiene una segunda opción. Quiero que cuando salga no tenga todavía más odio, no tenga por qué recaer, que pueda empezar de nuevo y que mis víctimas estén seguras. ¿Cómo? Esto de la retribución está muy ligado a lo que viene siendo, está muy ligado a lo que viene siendo la retribución a la víctima. Y más adelante les voy a demostrar por qué se da muchísimo más peso dentro de mi caso. Bien, me pueden decir que es utópico que venga mi preso y se reintegre, pero ¿cómo es más efectivo y no se da tanto así? Porque dentro de las cárceles llegan a haber problemas, pero con las condiciones actuales que llegan a mis cárceles, no me certifica que estos programas realmente sean lo que viene siendo efectivos, que estos programas realmente lleguen a lo que viene siendo mis reos, porque están rodeados de lo que viene siendo unas condiciones que al final del día los programas no lo ven como nada, porque total, no, solo están rodeados de lo que viene siendo toda esta negligencia que sufren día tras día dentro de eso. Y mi reo no es un animal, está bien, mi reo se merece un castigo, pero no es un animal que si lo tratas mal, que si le pegas, que si le quitas la comida va a aprender. No, porque mi reo también es un ser humano, mi reo también es consciente de cómo funciona el mundo. Mi reo, él merece un castigo, donde a pesar de estar encerrado también pueda reflexionar. Pero ¿cómo él va a reflexionar si no tiene papel para limpiarse? ¿Cómo él no va a reflexionar si te está rodeado de lo que dicen enfermedades? ¿Cómo él va a reflexionar si está rodeado de sobrepoblación y poco tiene para poder respirar? Entonces, él va a agarrar odio, él va a agarrar pudor, va a agarrar todo eso que no queremos. Nosotros consideramos que con la búsqueda de estas buenas condiciones se puede probar que es justificado, porque me trae más consecuencias, donde quienes pueden salir, porque los presos que pueden llegar a salir, en vez de continuar y recaer, puedan llegar a tomar otro camino. Y vemos que esto es mucho más beneficioso, que está bien que no todos mis presos puedan tomar lo que viene a ser estos programas, puedan tomar todo lo que viene a ser esta reintegración, pero aseguro que la recadencia no sea mayor a comparación de una donde mi reo va, sufre toda esa negligencia y vuelve a recaer. Bien, luego lo de la retribución. Más adelante aceptaré su punto. Lo de retribución. Bien, acepto que buscamos un castigo y que sea muchísimo más de su lado, pero nosotros buscamos la seguridad de ambos, tanto el reo como de la víctima. Porque tal vez tú piensas en la satisfacción de lo que viene siendo la víctima, Guiré, pero yo pienso en cuando el reo salga. Con la reintegración de mi preso, la retribución sí se da por medio de que el reo tuvo una oportunidad de correctamente meditar lo que viene siendo su error, aprendiendo que son oportunidades y no se llena más de odio ni cosas. Vamos a poner un ejemplo. Un señor que da abuso familiar, un señor que hizo una violación. Vamos a tomar la víctima como la mujer. Bien, le dan al hombre unos 15, 11 años por ahí, y entonces él es un cavernícola. Él no merece calidad de vida, él merece un castigo, él merece estar ahí, que le pase lo que le pase. Pero darle algo turbio, algo más turbio, no te va a dar algo positivo, al contrario, va a empeorar la situación psicológica de ese hombre. Yo busco que por medio de la reintegración, que este hombre no vaya y busque a la mujer después de que salga. Sí, me pueden decir, pero la mujer le puso una orden de restricción, a ese hombre le vale 3 hectáreas. ¿Saben por qué? Porque total, ya vivió el infierno dentro de lo que viene siendo nuestras cárceles, con esas pésimas condiciones que todavía se tienen. Total, él puede ir a matar a su mujer, a agredir a la mujer, porque ya, como les dije, ya vivió el infierno. Yo busco que parte de esta población que sí logra salir de las cárceles
tengan un reintegro y que puedan buscar una segunda oportunidad de vida, una segunda oportunidad de poder volver a reintegrarse a la sociedad sabiendo cuáles fueron sus errores. Bien, voy a citar su punto y luego voy a refutar. ¿Pulen? Hola. ¿El mío? Yes, sir. Ah, ok. ¿Usted no cree que ese incentivo de, ya, yo voy a ser una mejor persona, es mitigable por esa cosa de la escuela del crimen y de esos presos que influyen a esos nuevos presos, a esas personas que lleguen a la cárcel? Casualmente eso lo iba a refutar porque lo estaba anotando. Bien, dentro de la escuela de crimen, Bullen me habla que la gente no va a cambiar, que total va a empeorar todavía más porque va a aprender las nuevas técnicas de cómo no hacer que lo atrapen, cómo robar mejor, pero nunca va directamente ligado a lo que viene siendo el sistema, sino que él me lo va ligando a lo que viene siendo los reos. Consideramos que a pesar de que en ambos mundos sí se da esto de la escuela de crimen, por medio de lo que viene siendo esta ley, donde logramos hacer lo que viene siendo las condiciones, podamos controlar lo que viene siendo lo de estos grupos, podemos controlar lo que viene siendo la sobrepoblación, podemos controlar todo lo que viene siendo las condiciones, y que el reo pueda ver que, hey, me están dando la oportunidad de seguir delinquiendo y todavía peor. Pero también dentro de esta cárcel me estoy dando cuenta que a pesar de que yo hice algo malo, la sociedad todavía me está dando una oportunidad para volver, para poder regresar. Entonces, yo quiero que mi reo aprenda por medio de la retribución, de que él, a pesar de que le están enseñando todavía más, como ya les había dicho, no caiga tanto lo que viene siendo la recadencia, sino que hay una mayor parte que sí pueda salir y buscarse una vida nueva. Sí, les aceptamos el punto de que puede haber, pero como dije, una mayor parte que sí pueda salir. Y tenemos en cuenta que también ese tiempo en la cárcel le trae lo que viene siendo los traumas y crear prejuicios, traumas, odio, y por eso es que tanto la retribución, el reintegro en la sociedad es importante, y podemos ver cómo la retribución nosotros la agarramos y lo volteamos totalmente hacia nosotros, donde les enseñamos cómo, por medio de esta reintegración, logramos hacer todavía una mayor retribución a la víctima, protegiendo a las futuras. Bien, tomando en cuenta que nosotros sí tomamos el reintegro de la parte del reintegro de la data, nosotros lo logramos explicar todavía de mejor manera, por lo tanto nosotros nos llevamos lo que viene siendo ese caso. Pudiese proponer. Gracias. Muchísimas gracias. Ahora pasamos al extensionista de oposición. Recordando, por favor, decir el nombre, el pronombre preferido y cómo quieren los puntos de información. Me llamo Keylor, mi apellido es Pardo. Me gusta que me digan con pronombre él. Y si quieren, para decirme los pues, en verdad no me importa que los digan en altavoz, pero si los quieren decir por chat, de igual manera voy a estar pendiente. Voy a poner mi tiempo con mi celular. Sé que no lo pueden ver, pero... Bueno. Entendiendo este debate, vamos a resumir un problema que tenemos desde Alta, y es que no se establece muy bien cómo es que se da este modelo. Lo que pasa es que al final oposición me está defendiendo lo que vendría siendo el status quo, cosa que no pienso que debería ser, está muy fuera de debate en mi Alta, y el gobierno está defendiendo cómo es que el sistema carcelario es tan bueno y etcétera, y por qué es necesario tampoco fuera de la moción. Esta moción se debería debatir. Esta acá sería una ley que prohibiese a un juez ordenar la reclusión de una persona salvo que tenga existentes condiciones carcelarias. Eso significa que si un juez hace y ordena la reclusión de, por ejemplo, una persona en casa por cárcel, esa casa por cárcel tiene que tener las condiciones carcelarias dignas. O sea, que no puede tener internet, que no puede tener cosas, que no puede ser un relajo, que simplemente el man entra y va. Igual que para las cárceles, todo lo que nos trae el gobierno, que debería ser que no debería haber violaciones, etcétera, y cosas, es algo que debamos implementar en lo que vendrá siendo la moción, pues. Entendiendo esto, ¿cuáles son los problemas que nos traen? Primero, nos dicen salvaguardar la integridad de las personas.
Primero, yo no entiendo por qué al cumplir lo que vendría a ser una condena carcelaria, una persona tiene más integridad o pierde más integridad. Entendiendo esto, o sea, solamente se entiende que, por ejemplo, porque las violan y porque tienen diferentes problemas en las cárceles. Y esto se puede entender. Pero el problema es que se da esta moción. Igual no podemos solucionar eso. En el mundo que ustedes nos plantean, se solucionaría solamente si dentro del sistema penitenciario la libertad, por ejemplo, de los reos, que ellos pudieran hacer mucho menos cosas y sean mucho más subyugados por los guardias para así controlar lo que vendría siendo la mafia que tienen adentro, control de drogas y etcétera. Pero es una ley que requiere mucho más proceso. Incluso metiéndome en el caso de que ese fuera el caso, voy a explicar por qué sería mucho más perjudicado para lo que vendría siendo contextos de países, por ejemplo, en vías de desarrollo. Ahora, incluso los países que no existen, que no tienen estos vías de desarrollo. Ahora, el abuso del poder es mucho más dañino, por ejemplo, se puede abusar mucho más del poder cuando existe por ejemplo, un tipo de mecanismo para escapar lo que vendría siendo esto. No significa que si yo no puedo tener estas condiciones, soy impune y que simplemente no tengo, por ejemplo, no tengo, ya estoy libre porque no pudieron conseguir una cárcel para mí. Esto no es lo que significa la moción, no entiendo lo que nos trae nuestra alta. Entendiendo esto, ¿qué pasa? Ahora voy a sentar otro punto. ¿Qué pasa? Ahora, tenemos países, por ejemplo, como Estados Unidos, que no es lo que es un país en desarrollo, pero que tiene varios sistemas penitenciarios. Para solucionar lo que vendría siendo las existentes condiciones carcelarias, Estados Unidos implantea lo que vendría siendo la privatización de lo que vendría siendo las cárceles. Entendiendo esto, nosotros en un contexto latinoamericano, que tenemos países en vías de desarrollo que son altos corruptos, la primera solución para garantizar que estas cárceles puedan llegar a estos requisitos sería la privatización. Sería, por ejemplo, tener mucho más por ejemplo, dinero invertido en lo que vendría siendo en estas cárceles, a partir de licitaciones y a partir de etcétera. Ojo, que esto tiene un empleo directo con la sociedad. ¿Cuáles son estas implicaciones directas con la sociedad? Las implicaciones directas son que probablemente los policías tengan mucho más incentivos a, por ejemplo, tener cadenas o condenas mucho más fuertes, pues porque necesitamos llenar ese mercado, necesitamos completar ese mercado, algo que no se veía antes en Latinoamérica, pues porque teníamos ese problema simple de que las cárceles no servían o que las cárceles no tenían ese tipo de sistema. Entendiendo esto, esto es algo que literalmente es un daño muy grande a lo que vendría siendo el orden de la sociedad. ¿Por qué es un daño muy grande? Pues porque ya las condenas no son de 30, 15 años, de 40 años, te condenan por tirar basura, te condenan por ser, para ser el empleado perfecto. El empleado no, perdón, el ciudadano perfecto. Pero simplemente estas cadenas se vuelven mucho más fuertes y se ve como abuso policíaco, como se ve en Estados Unidos, y ese tipo de problemas se ven derramados en lo que vendría siendo la ciudadanía latinoamericana. Entendiendo, otra cosa que me parece importante es cómo oposición nos trae disuasión. Si las cárceles son buenas, eso significa que la gente ya no va a querer ir a la cárcel y va a querer ser mantenida dentro de la cárcel. Esto es completamente falso. Yo no creo que una persona, solamente porque las condiciones de la cárcel son buenas, significa que simplemente yo voy a tener mucho más incentivo para ir a la cárcel. Entendiendo lo que dice Bullen, incluso en el mundo de ahora, incluso en el status quo, la gente no quiere ir a la cárcel, no porque existe mejores condiciones, porque, o sea, incluso si hubiera buenas condiciones, las personas no quisieran ir a la cárcel, pues porque la cárcel no es un tipo de mantenimiento social que nosotros mantenemos a las personas, sino porque implica penas laborales y etcétera, muchas cosas más. Si no tienes habilidad de trabajar, no tienes etcétera, tienes insulación. Y estos tipos de condiciones implican para una persona que no tenga incentivos a estar en la cárcel. Incluso en el caso en que sean muy buenas, podemos ver Noruega, que tiene una prisión que es mucho mejor que mi escuela, pero eso significa que yo voy a hacer un crimen en Noruega, porque primero puedo conseguir muchas condiciones, mucho trabajo, muchos beneficios, mucho más beneficiosos para mi persona, que no tallen lo que vendría siendo mi registro social y ese punto, Beatriz. ¿Punto? Sí, rápido. ¿Ya puedo? Sí. Ok. Quisiera aclarar que en mi caso no se refería a que las condiciones de la cárcel son las mejores. Hasta dimos ejemplos como el hacinamiento, violaciones, etcétera, sino que a futuro se puede cambiar, pero que se puede evitar que en los casos durante el procedimiento judicial no vayan directamente a la cárcel
tratando de salvaguardar la integridad de las personas y se tomen otras alternativas únicamente durante este procedimiento judicial que no se ha debatido si la persona es inocente o no. Beatriz, entiendo esta cosa. ¿Cuáles son las alternativas que tú me pudieras traer? La alternativa es casa por cárcel, que ya me las dijiste, no sé qué, etc. Ahora, Ir a cárceles que son buenas y cumplen con estos requisitos. Entendiendo esto, en la medida que tú me traes, sí, casa por cárcel y medidas, etc. Eso es completamente contradictorio con el punto que me traes de que vamos a tener la integridad de las personas por igual, porque fácilmente yo, como tengo una persona, una posición de poder como juez, porque el país es corrupto, como tú me lo habías dicho, simplemente cojo siempre lo que vendría haciendo casa por cárcel, o tengo una potestad de escoger lo que yo quiera, porque yo sé cuáles son las condiciones en la cárcel. Cuando yo tengo esa potestad, simplemente no hay ningún tipo de impunidad, pues porque simplemente no hay castigo, porque simplemente no voy a ir a la DJ, no voy a ir, etcétera, y muchos mecanismos más. David va a elaborar mucho más las comparaciones entre bancadas y estoy muy orgulloso de OPONE. Muchísimas gracias. Creo que ese último punto no se va a poder tomar en cuenta porque ya se había cerrado el tiempo de puntos de información. Pasamos al... ¿Se me escucha? Sí. Ok, pasamos al líder de gobierno, perdón, látigo de gobierno, recordando nombre, pronombre y lo de los puntos de información. Su primera palabra. Un segundito. Un segundo. Ok, primero voy a pasar refutando mis puntos favoritos de este debate, los que siento que no se han tocado para refutar, y me gustaría como cerrar esto de una manera concreta. Primero de todo, el argumento del casa por cárcel, que no es bueno, que trajo Giré, que fue un argumento extremadamente de cuello blanco, porque las personas de casa por cárcel no cambian, porque las comodidades de su casa son extremadas y todo ese tipo de daños. Pues yo quería llegar al punto de que pues, si bien es cierto, la casa por cárcel no va a traer el nivel de incentivo a reintegración que trae la cárcel cuando estás bajo un sistema que te incentiva a tener este tipo de cambios, sino lo que hace es que pues simplemente te quedas igual como estás. Pero yo le voy a explicar que, en base a nuestros argumentos, aún cuando nos quedamos así igual como están los carcelarios, prefiero eso al mundo que trae estos manes. ¿Qué viene después? Ofi, el pobre quiere delinquir, pero no quiere delinquir hoy en día, quiere delinquir en el caso de que se aplique lo mío, pero bueno, que lo resultó eso, así que gracias, bro. Pero bueno, refutando aquí, lo que trajo es que el man dice que pues la única manera de poner más dinero en la cárcel es privatizándola, cosa que no es cierta, porque un gobierno puede cambiar el budget y lo que sea, pero por más que sea corrupto, o sea, puedes cambiar la distribución de tu dinero. Más, si esa fuera la única opción, en el caso de que la única opción fuera privatizarla, no considero que un policía desearía llenar el sistema de cash flow dentro de las cárceles, porque por más que sea un sistema privado donde sea una retribución económica directa para ellos, no considero que sea posible, ya que las condiciones para estar en la cárcel tienen que ser condiciones humanamente aceptables, lo que trae la moción, y el hecho de que una cárcel esté sobrepoblada o que no haya suficientes, pues contradice completamente el punto de que las cárceles se van a llenar al tope. Ahora, utilizando los argumentos que trajo mi compañera para poder impactarlos de una mejor manera, pues lo que trae en el sentido de retribución a la víctima,
que es tipo la protección a la víctima. Yo voy a explicar porque este es uno de los argumentos más importantes dentro de este debate. Cuando un delincuente comete algún tipo de delito donde se ve necesitado a ir a prisión para poder tipo renovar este tipo de delitos, más no existe una cadena perpetua o no existe algo que atenga a esta persona de cometer el crimen de nuevo o atenga a esta persona a delinquir de nuevo, pues lo que sucede es que en el área donde traemos nuestro mundo, nuestra casa, pues es mucho más probable que estas personas creen un crimen de odio para una situación mucho peor en la que te presentas. O sea, si una persona está en cárcel, en un status quo donde es humanamente posible vivir, pues por más que te duela, no vas a crear ningún tipo de trauma psicológico mayoritario, por la simple razón de que, o sea, es poco probable que una persona viva una calidad de vida inhumana donde sea incentivo para agarrar y asesinar a alguien. Al contrario, hoy en día es muy probable que esto se dé, o al menos más probable que lo que traigo yo. Y por eso considero que la medida que estoy proponiendo es mucho más impactante para la moción, porque estamos salvando vidas de gente inocente. ¿Qué pasa cuando reintegramos a las personas a la sociedad en el sentido de que tenemos una mejor calidad de apoyo a la reintegración social? Pues yo consideramos, como dijo mi compañera, que este tipo de reintegración a la sociedad es mayoritariamente beneficiaria para ella, porque por más que la persona no pueda conseguir un trabajo digno, o por más que la persona no pueda agarrar y vivir felizmente el resto de su vida, pues es más probable que viva sin ningún tipo de trauma mayoritario. Y la vida de mi reo y la integridad de mi reo y todo lo que me importa mi reo, por la razón de que los sistemas, o sea, los derechos humanos tienen que ser cumplidos en algún tipo de manera. Y cuando tú agarras y sometes a una persona a un tipo de violación de derechos humanos mayoritaria, porque simplemente no existe una condición y el gobierno no tiene ningún incentivo para cambiarla, entonces es muy poco probable que este cambio se dé. Entonces, utilizando el reintegro en la sociedad como argumento, podemos entender en base a esto que es probable que el gobierno cambie de una manera mayoritaria este tipo de cosas en comparativa de la casa contraria. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no hay incentivo para cambiar las prisiones, o no hay incentivo, o no tienes que cambiar las prisiones, o no, porque si no las cambias, entonces la gente va a casa por cárcel y eso no es lo que la prisión quiere. Entonces el gobierno tiene un incentivo a meter a la gente a la cárcel. Cuando tú no cambias cuando tú no cambias el sistema de esto, estás... aguanta. Esto es como... Espérate, dale, habla. Ok, es que quería aclarar el punto de casa por cárcel. Nunca, creo que ninguna cámara ha establecido como tal que se le va a dar la opción casa por cárcel cuando ya se haya dicho si la persona es culpable. Solamente durante el procedimiento judicial. Si Beatriz, tú eres mi alta, tú no me puedes poner puntos. Discúlpame, se me había olvidado eso. Pero, bueno, Ofi, el hecho de casa por cárcel, si no quieren tomarlo, pues está cool, pero simplemente estoy considerando que mis argumentos pesan más que los argumentos de oposición por tres razones. Uno, consideramos que los argumentos de oposición fueron lo suficientemente débiles para flipearlos y usarlos a nuestro beneficio, que gallón, porque eso es exactamente lo que tenemos estructurado, pues, o sea, los argumentos que trajeron oposición son argumentos que probablemente tienen algún tipo de impacto, pero no me importan los impactos que traen si estos impactos se dan de esta manera. Y aún en nuestro peor caso, donde los impactos nuestros son mínimos, pues el impacto suyo también consecuentemente va a ser inferiorizado porque no se va a dar la... O sea, básicamente si lo mío no se da, lo tuyo tampoco, pero lo mío se da de una manera mayoritaria, por eso al filtrar tu argumento, pues no hay manera de refutarlo de una manera eficiente. Pues. Y diferenciando de mi alta, en la estructura que tiene mi alta es todo el mundo es inocente, o sea, un caso súper utópico donde la gente no debe ir a la cárcel porque no se lo merecen, y pobrecitos. Pero a mí en verdad no me importa el sentido de pobrecitos, me importa el sentido de que tengan una calidad de vida al menos decente para poder seguir produciendo para la sociedad, para poder proteger a la víctima de la manera correcta, para poder crear un cambio dentro de esto y para poder crear un mejor status quo de lo que la gente conoce como cárceles aquí en Panamá. Básicamente, diferenciándome con mi alta, pues creo que en este clash ganamos el debate de una manera como... Así que, wow. Pues ya, terminé. Muchas gracias.
Ahora terminamos con el látigo de oposición a su primera palabra. Recordando lo del nombre y pronombre, por favor. Y lo de los puntos de información. Ok, mi nombre es David González y él, ok, voy a empezar en 5 segundos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, ya. Ok, primero de todo voy a empezar refutando una de las cosas que dijeron entre las bancadas altas, que por ejemplo, en las bancadas altas hablaban de cómo, por ejemplo, tener estas formas más, estas cárceles más bonitas, pues que sean mucho mejores para la gente, lo que va a hacer es que va a sacar a la gente y a hacer que no cometan más crímenes, que van a dejar de hacer crímenes por tenerles en mejores condiciones. Pero ok, primero que todo, vamos a comparar cómo al nosotros ser en mayoría de países subdesarrollados, no va a funcionar que por si ponemos una cárcel tipo Noruega. ¿Por qué? Ok, primero que todo, tendríamos que hacer muchas cosas para solucionar esto. Primero, la libertad de los reos tendría que ser totalmente controlada, mucho más que como pasa en países como Panamá y eso, como pasa en Noruega. Ok, segundo, en Noruega, esta gente tiene mejores sistemas públicos que hace que esta gente cuando salga de estas cárceles puedan salir y tener una mejor forma de poder rehabilitarse. Pero lo que pasa aquí, como dijo Keylor, es que cuando esta gente salga de esta cárcel, que él dijo que no va a pasar como en Noruega. ¿Por qué? Porque en estos países subdesarrollados lo que pasa es que lo que pasa es que nosotros no tenemos ninguna forma de que esta gente se pueda salir de su situación miserable, en la situación que está. Esta gente lo que va a venir es a otra situación que está peor y van a seguir con la misma gente que se parqueaban y todas estas cosas. ¿Qué significa esto? Que su triángulo de amistades no va a cambiar y al muy duro que vaya a cambiar las acciones que cometan. O sea que es muy duro que por mejorar las condiciones vayan a mejorar esta gente y Punto. de la nada digan que ya no quieren hacer nada de estas cosas. ¿Cuál es tu punto? No me explicas por qué es más plausible que una persona cometa crímenes cuando tiene una vida... Ok, ya te lo estaba diciendo antes. Mira, ¿qué pasa? Ok, ¿por qué los que pasa en Noruega? ¿Por qué ser una verga aquí en Panamá? ¿Por qué no serviría? Ok, porque ser una porquería. Lo que pasa es que en cualquier país subdesarrollado no tienes las formas públicas, las instituciones públicas para ayudar a estas personas. Cuando esta gente sale de Noruega, ellos tienen muchas formas públicas de poder mejorar, tienen mejores cosas que sacar, pero ¿qué es el inicio? Que como Keylor había dicho, que no es lo que está en Noruega, el inicio aquí de la mayoría de la gente que empieza a ser delincuentes y todas estas cosas, lo hacen por las relaciones que ya tienen y por todo el triángulo de amistades que ha tenido y toda su forma en que vive su vida. Su vida no va a cambiar de la nada porque claramente el gobierno no va a cambiar la forma de sus instituciones públicas y no van a mejorar así de la nada por tener unas mejores cárceles. Así que ustedes no están dando ningún incentivo a que esta gente no quieran entrar más a las cárceles. O sea, me están diciendo que esta gente de la nada sí no va a parar de hacer crímenes. Lo más probable es que hasta pueda subir en su forma. Ok, ¿por qué? También, como Keylor había hablado, de lo de la privatización de las cárceles que ustedes habían hablado. Ok, ¿qué era lo que Keylor se refería? Keylor se refería a lo que pasa en Estados Unidos, que al tener las cárceles privatizadas, lo que hacen estas cárceles son que agarran a esta gente para labores, y entonces lo que pasa es que en esta mayoría de las cárceles no hay tanto, ¿cómo se dice? Los policías son más rudos con esta gente y los tienen como en cosas de que mucho más controlados, la seguridad es mucho más grande y esta gente tiene como menos cosas como para estar solitos con ellos mismos, pues hay cámaras por todos lados, tienen menos privacidad de todas estas cárceles, que son cosas que no ocurren en una cárcel más normal. Pero bueno, ok, agregando a esto,
la corrupción que están en estos países son otras de las causas de por qué es muy duro que se puedan conseguir estas cosas como una cárcel tipo Noruega. ¿Por qué? Porque primero que todo, ejemplo, si en estos países como estamos, que son muy corruptos, lo que va a pasar es que, por ejemplo, es más duro que se consigan, que hayan sentencias donde se cumplan las cosas que se van a hacer. Pero no solo es esto, lo que va a pasar es que lo que Ferdinand había dicho de que no va a haber sobrepoblación en las cárceles, claramente esto no es algo que vaya que no tiene plausible, porque, ok, digamos que lo que decía al principio la otra bancada, que al ser las cárceles mejores y todo esto, sí, digamos que ustedes dicen que la gente va a cambiar, pero ok, ¿qué es lo que pasa? Ustedes lo que están haciendo es que están gastando más plata en tenerme un mejor desarrollo para las cárceles, para la salud de estas cárceles, pero al final lo que va a pasar, lo que va a ser importante es que va a venir un error con esta sobrepoblación que hablaba Keylor. ¿Por qué? Porque vamos a estar gastando más dinero en traer un bienestar mejor para esta gente, pero con el tiempo, por la sobrepoblación, porque no me están dando ningún método eficaz para que esta gente no quiera ir a la cárcel, ni cómo hacer que no vaya tanta gente a la cárcel, lo que va a pasar es que nos vamos a quedar sin más cárceles para que puedan ir. ¿Por qué? Porque si ya estamos gastando plata en tener que mejorar el beneficio de todas estas cosas, es muy poco plausible que también puedan hacer muchas más cárceles cada momento. Por eso creemos que la forma en que están las cárceles en Noruega es muy poco plausible que pasen en un país subdesarrollado, porque no tienen los recursos para poder hacer estas cosas, porque al final lo que pasaría es que lo que Ferdinand dijo de que si hay condiciones muy grandes que hay mucha gente en la cárcel, esto no serviría de nada, porque al final, si la condición está, pero si no tienes más gente para poner, más lugares para meterla a la cárcel, al final es algo que no trae suficiente forma para que puedan hacer esto. Por eso es que algo que es muy duro de que pase en las cárceles y es algo muy duro que pase en en un país así. Y por eso se tiene que hacer la privatización de lo que tanto Keylor habló para poder hacer más cárceles. ¿Y qué es lo que trae esta privatización? Esta privatización trae peores condiciones, que es lo que al final Keylor quería decir. Terminé. Ok, muchas gracias. Pues concluimos el debate. Ahora los jueces tienen 15 minutos para deliberar. Los voy a enviar a otra sala aquí mismo dentro de la llamada, no se tienen que salir. Nadie se tiene que salir, se pueden quedar. Mientras que, para que los jueces den los feedbacks. Y Ya saben que la moción es, esta acá sería una ley que prohibiese a un juez ordenar la reclusión de una persona. Si vas para la cárcel, vas para la cárcel, papá. Eso significa que, ay, Dios mío, que si la cárcel está en panga, no puedes mandarlo para la cárcel. O sea, que obliga al Estado a mejorar esa cárcel. Sí. Ese es el Estado, ese es el debate, no la vaina de tanto. Bésame. ¡La madre! Chamo. Brother, Bro, ¿por qué tú eres tan shady, huevo? What the fuck? David, deja de insultar en pleno discurso. Te ¡Ay, lo en la juro. vida! ¡Ey! Keylor me escribió verga en el vaina. ¿Por qué no En Skype. Taylor, bueno, Dime. es que yo no entendí lo del punto de las cárceles privadas, que estaba hablando David. Ay, yo tampoco, tranquilo. Brother, si tú fuiste el de las cárceles privadas, tú fuiste el que dijo esa mierda. Pero, Bueno, pues. Pilla, mi lógica. Ah, madre. David, mi lógica es